Comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y les saludamos como siempre con gran entusiasmo en esta mañana, en este viernes. ¿Ves qué día es? Viernes. Es viernes 25 de febrero del año 2022. Y estamos aquí todos puestos, listos y dispuestos para llevar juntos este camino de la información que tiene hoy tantas y tantas vicisitudes y cosas que tenemos que ver juntos. Y por lo mismo esta mañana les saludo a través de Central Equilibrio, fmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestros podcasts en Apple, en Amazon, en Google, en Deezer, en iHeartRadio, en Spotify y en nuestra queridísima red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana en radio y televisión. Les saludo como siempre con gran entusiasmo y quiero pedirles un momento de pensamiento por todos los ucranianos que en este momento se guarecen en donde pueden, huyen a donde sea, se liberan del terror, de las balas, de los bombardeos, del fuego. Están en este momento, hace frío en Ucrania, hace frío, hay gente que se refugia en las estaciones del metro en Kiev, en las carreteras no hay nada más que gente saliendo, emigrando, buscando un lugar en donde poner a sus familias, no tienen víveres, están sufriendo. Y por todos ellos desde aquí un momento de reflexión y de oración para ellos, para que pronto esto termine. Esta que es una masacre y un crimen de lesa humanidad, no puede ser entre hombres y mujeres de buena voluntad en el mundo. Ellos no tienen culpa de haber nacido en donde nacieron y de estar en donde están. Son simplemente víctimas de la intransigencia del hombre, que así es. Pero por todo ello, oremos por ellos y pidámosle a Dios en esta mañana. Les saludo esta mañana con mucho entusiasmo y estamos listos aquí para empezar con un resumen, las noticias más importantes hoy. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Ucrania. La crisis con Occidente. Un resumen de lo más importante que les estaremos informando. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció nuevas sanciones para castigar a Rusia por el ataque a Ucrania. Bloqueo a activos de 4 bancos rusos, límites a las exportaciones y negocios en varias monedas como el dólar o el yen, el impedimento a la competencia en tecnologías, responsabiliza personalmente y dice tendrá consecuencias personales el presidente de Rusia por invadir a un país vecino. Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. Vladimir Putin has been planning this for months. Dice, Putin es el agresor. Putin escogió esta guerra que ahora él y su país deben de afrontar las consecuencias. Vladimir Putin ha tenido esto planeado por meses. Por ahora el demócrata se abstuvo de imponer castigos más severos como la exclusión de Rusia al sistema de pagos SWIFT, que permite las transferencias de dinero de un banco a otro en todo el mundo, en el sector energético ruso, por ejemplo, en donde hay muchas transacciones. Antes el presidente norteamericano informó que se coordinó con el grupo de países del G7 en una reunión virtual de 1 hora para imponer restricciones, dijo, devastadoras a Rusia. En un comunicado, los líderes de los 7 países más industrializados, el Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos, dijeron que Rusia desató una seria amenaza para el orden internacional basado en reglas y coincidieron en que Putin se colocó del lado equivocado de la historia. Biden dice, Vladimir Putin tiene planes para restaurar lo que fue la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Ese tiempo ya pasó.
He has much larger ambitions in Ukraine. He wants to, in fact, reestablish the former Soviet Union. That's what this is about. And I think that his ambitions are completely contrary to the place where the rest of the world has arrived. Él quiere regresar a lo que fue la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Esto es lo que tiene como ambición en lo que está haciendo en Ucrania. Y creo que sus ambiciones están totalmente contrarias a lo que es el mundo el día de hoy. El líder de la Casa Blanca descartó pretender hablar con Putin. Apuntó que las relaciones con Rusia están dañadas. Consideró que las acciones de Occidente ayudarán a prevenir que Rusia intente atacar a otros países. If we don't stop now, he'll be emboldened. If we don't move against him now with these significant sanctions, he will be emboldened. Dice, en el momento en que nosotros no reaccionamos, el hombre va a tratar de hacer más, va a tratar de conquistar más, y por lo mismo tenemos que ir en contra de lo que han sido sus acciones, con acciones que resulten altamente significativas. La Organización del Tratado del Atlántico Norte anunció que implementará nuevas medidas de disuasión y de defensa luego de la invasión rusa a Ucrania. Adelanta que estas incluirán poner más de 100 aviones de guerra en alerta máxima y aumentar la presencia de tropas en su flanco oriental. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, reveló que habrá una cumbre virtual de emergencia de las 30 naciones de la alianza, tan lejos como hoy. Detalla que se unirán líderes de Suecia y de Finlandia y las instituciones de la Unión Europea. El Pentágono enviará a 7,000 militares adicionales a Alemania en respuesta a la invasión rusa a Ucrania, según anuncia un alto cargo estadounidense en Washington que pidió el anonimato. El objetivo es que este nuevo despliegue, que tendrá lugar en los próximos días, será para tranquilizar a los aliados de la OTAN y estar preparados para apoyar las necesidades de la región. Estos soldados estadounidenses se suman a los 5,000 que ya envió el presidente Biden a Alemania sobre el flanco este de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Los presidentes Vladimir Putin de Rusia y Emmanuel Macron de Francia hablaron por teléfono sobre la situación ucraniana. En la llamada Iniciativa de París se llevó a cabo en un intercambio serio y franco de puntos de vista sobre la situación, según un comunicado del Kremlin. Especificó que Putin le dio a Macron explicaciones exhaustivas de los motivos, las circunstancias que hicieron tomar la decisión de lanzar una operación militar especial. Agregó que los presidentes acordaron, entre otros asuntos, mantenerse en contacto. Por separado, el gobierno francés afirmó que durante la conversación de Macron con Putin, Macron llamó a Putin a exigirle el cese inmediato de la ofensiva rusa a Ucrania. En reunión con empresarios televisada, Vladimir Putin sostuvo que la única opción que tenía para la seguridad de su país era atacar a Ucrania. Aseguró que fue una medida forzada. То, что происходит, вынужденная мера. Ну, просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Lo que está ocurriendo actualmente es una medida forzada, ya que no nos dejaron ningún otro modo de proceder. Los riesgos en el aspecto de seguridad eran tan grandes que era imposible reaccionar de otra manera. El número 1 del Kremlin opinó que sus socios no deben sacar a Rusia de la economía global. Россия остается частью мировой экономики. И в этой связи, настолько, насколько она остается этой частью, мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы сами чувствуем себя, в которой мы чувствуем себя частью. Мне кажется, и наши партнеры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы. Lo que le duele, Rusia sigue siendo parte de la economía global y en este sentido se sigue dando parte de lo que perjudicaría si nos sacaran del sistema en el que nos sentimos integrados. Nuestros socios deben de entenderlo y no tener por objetivo sacarnos del sistema económico mundial. Alexander Shokin, el presidente de la Unión Rusa Industrial, dijo que Rusia debe de seguir unida al comercio global pese a las sanciones de Occidente. Sergei Shoigu, ministro de la Defensa de Rusia, informó que destruyó
83 instalaciones militares en Ucrania, incluidos 11 aeropuertos. Ordenó que los militares ucranianos sean tratados con respeto y a quienes depongan las armas se les ofrezcan corredores seguros. Confirmó la pérdida de un avión de ataque tipo Su-25 por un error del piloto. Por su lado, Igor Konchesnov, que es el portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia, dijo que todas las operaciones asignadas a las tropas en el primer día del ataque a Ucrania fueron completadas con éxito. Fuerzas rusas tomaron el control de la planta de energía nuclear de Chernobyl, fíjense, aquella de los años 80, ¿no? Según confirma Mikhailo Podolyak, que es asesor de la oficina presidencial en Ucrania. Antes en Twitter, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, escribió que las tropas rusas ingresaron desde Bielorrusia e invadieron el área cercana a la antigua planta de energía nuclear. Es una declaración de guerra en contra de toda Europa, anotó Zelensky. Manifestó que los enfrentamientos en la altamente radioactiva zona de exclusión de Chernobyl podrían dañar la cubierta de concreto que encierra el reactor nuclear que colapsó en el año de 1986. Anton Gerashenko, asesor del Ministerio del Interior, alerta que si un proyectil de artillería impactara en la unidad de almacenamiento, el polvo radioactivo invadiría toda Ucrania y parte importante de Europa. Hasta ahora, al menos 137 personas han muerto, tanto civiles como soldados, y 316 han resultado heridas a consecuencia de los ataques aéreos y terrestres en Rusia, según informa el propio presidente Zelensky. A 24 horas de la primera incursión rusa, las Fuerzas Armadas ucranianas afirmaron que el ejército de Moscú perdió 800 hombres, 30 tanques y 130 vehículos de combate, 7 aviones y 6 helicópteros. Rusia intensificó su ofensiva hoy sobre distintas ciudades de Ucrania y lanzó cohetes sobre objetivos en Kiev, la capital, para abrir paso a una incursión terrestre y controlar justamente a Kiev. Se reportaron explosiones en la ciudad. Los ataques en contra de Kiev con misiles de crucero y balísticos se reanudaron. He escuchado 2 fuertes explosiones, dice Anton Gerashenko, viceministro ucraniano del Interior. Lo dice por Telegram. Un cohete impactó en un edificio de gente que no tenía, de población, de civiles. Según datos preliminares, 3 personas resultaron heridas y una de ellas estaba en estado crítico. Un funcionario de los Estados Unidos afirmó que Rusia había disparado 160 misiles en contra de objetivos militares ucranianos. Ante el ataque a Kiev, miles de personas se resguardaron en estaciones del metro. Hoy están hacinadas, no tienen comida, no tienen agua, no tienen con qué taparse, no tienen nada, no hay baños. Es una catástrofe que, por supuesto, nos hace, como seres humanos, tener un sentido de conmiseración y sufrir por lo que hoy están viviendo los ucranianos. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, decretó una movilización general militar para contrarrestar la invasión. Según un decreto publicado en su página web, la medida afectará a las personas sometidas al servicio militar obligatorio y a los reservistas y estará en vigor durante 90 días en todas las regiones de Ucrania. Este viernes, Zelensky afirmó que actualmente hay grupos de sabotaje en Rusia, en la capital, en Kiev, para tratar de oponerse a todo sistema operativo en su país. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене. Dice, lo que está en este momento, hemos recibido información de que grupos de sabotaje del enemigo han entrado a Kiev. El presidente de Ucrania condenó que los países occidentales lo hayan dejado solo y no lo hayan apoyado. Dice que pidió ayuda a los 27 países de la OTAN, pero ninguno respondió por miedo. Dice que tanto él como su familia permanecen en Ucrania, aunque Moscú lo haya identificado a él como el objetivo número 1. Я залишаюсь в урядовому кварталі разом з усіма, хто необхідний для роботи центральної влади. Quieren destruirnos políticamente. Ucrania está tratando de ver cómo se salva a la institucionalidad y los rusos están destruyendo a Ucrania, tratando de destruir también a su jefe de Estado. La policía rusa detuvo en varias ciudades
a 1.400 personas por participar en manifestaciones en contra de la guerra en Ucrania, según una organización no gubernamental de derechos humanos. Esto es algo que se le ha puesto en contra a Vladimir Putin. Los rusos saben que los ucranianos son sus hermanos y por ello en las principales ciudades de Rusia se están manifestando en contra del presidente Putin por la invasión que para los rusos es injustificada. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Bueno, pues en más cosas, la policía rusa detuvo en varias ciudades a 1.400 personas por participar en manifestaciones en contra de la guerra en Ucrania. Y mientras que esto se da, hay muchos ucranianos que toman a sus familias y se las llevan a un hoyo, a donde puedan meterse, a donde puedan esconderse de los bombardeos. Hay reportadas personas, por ejemplo, refugiadas en el metro de Kiev y de otras de las principales ciudades en ese país. Manifestantes acudieron a plazas y a las puertas de las embajadas rusas en Tokio, en Tel Aviv, en Nueva York, para denunciar la invasión en contra de Ucrania. Hackers identificados con la organización de piratas informáticos Anonymous dijeron que tiraron algunos sitios web asociados con el gobierno de Rusia. En una cuenta de Anonymous en Twitter se asegura que el grupo tumbó el sitio de noticias ruso RT. Seguramente lo habrán visto ustedes en las redes sociales. RT es RT negro, en las letras de negro, con un recuadro en verde. Esa es la agencia en respuesta a la brutal invasión de Ucrania por parte del Kremlin. Posteriormente la página fue restablecida. Agregó que también derribó a los proveedores de servicios de internet rusos como Com2Com o PTT Teleport Moscú o Relcom o Sovam Teleport, y así los ataques se han dado de uno y del otro lado. Xavier Mantou, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, estimó que unas 100,000 personas, 100,000, huyeron de sus hogares en el país y que miles dejaron Ucrania para buscar un refugio seguro en el extranjero. Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión de Europa, asegura que el ataque bárbaro a una nación independiente amenaza la estabilidad en Europa y el orden internacional de paz en su totalidad. Hua Chunying, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, reitera su llamado al diálogo para resolver la crisis, al tiempo en que se niega a criticar las acciones de Rusia, acusando a Estados Unidos y aliados de empeorar la situación. 乌克兰问题是有着非常复杂的历史背景和经纬，演变到了今天这种局面，是各种因素共同作用的结果。 El asunto ucraniano es complejo en su contexto histórico. Lo que estamos viendo hoy es la interacción de factores que son muy complejos. Por ejemplo, nadie ha mencionado que esto también puede ser potencialmente un conflicto de carácter religioso. Y tan es así que el Vaticano dice que espera que quienes controlan el destino del mundo tengan un atisbo de conciencia y ejerzan la sabiduría para evitar la locura y los horrores de la guerra. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, opinó que todavía hay espacio para el diálogo, por lo que la comunidad internacional debe esforzarse. Aún hay espacio para la negociación. Aún hay lugar para el ejercicio de una sabiduría que impida la prevalencia de los intereses creados, proteja las legítimas aspiraciones de cada uno y evite al mundo la locura y los horrores de la guerra. Los creyentes no perdemos la esperanza en un rayo de conciencia de aquellos que tienen los destinos del mundo en sus manos. Olga Beatriz García Guillén, embajadora de México en Ucrania, asegura que el personal diplomático está bien, al igual que los mexicanos registrados en el país. Explicó que después de las explosiones se trabaja para trasladar hacia Rumania al grupo de mexicanos que desde el miércoles 16 se encuentra en la ciudad de Ivano-Frankivsk. Adicionalmente, hay 50 personas ubicadas en Kiev y en Odessa que manifiestan también la necesidad de ser evacuadas. Finalmente, México rechaza el uso de la fuerza y condena enérgicamente la invasión rusa a Ucrania, demandando el cese de las hostilidades y el inicio del diálogo para proteger a la población. Tenemos muy claro que estamos ante una invasión
Ya no hay ninguna duda sobre ello, es una operación con una escala que cubre casi todo el territorio de Ucrania. Nuestra orientación principal es rechazar el uso de la fuerza y condenar enérgicamente la presencia de fuerzas de la Federación Rusa en territorio de Ucrania. Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de una salida diplomática. Sí, pero mientras tanto el canciller aclaraba que México no modificaría su relación con Rusia, pues una de las cosas que se tiene que hacer es mantener el diálogo con las diferentes partes. Oksana Dramatrevska, que es embajadora de Ucrania en México, pidió a los países de todo el mundo romper relaciones diplomáticas con Rusia. En conferencia de prensa junto con diplomáticos de la Unión Europea y de Canadá, llamó especialmente a México a tener una postura clara al respecto. Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia. Invitamos a nuestros socios a seguir nuestro ejemplo. Consideramos inaceptable mantener relaciones diplomáticas con el Estado agresor, que ataca abiertamente a su vecino sin ningún motivo. De México ahora esperamos una posición muy clara. Hoy necesitamos una declaración muy clara, una declaración que condena la agresión rusa. Y México, bueno, el gobierno del presidente López Obrador se niega a romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Vladimir Putin. Gautier Mignot, representante de la Unión Europea, y Tamara Gauga, consejera de la Embajada de Georgia en México, se sumaron a la exigencia de Dramatrevska. Es más importante que nunca que toda la comunidad internacional condene de la forma más firme y clara, como estamos haciendo la Unión Europea, esa agresión militar. Y mientras tanto, un grupo de ciudadanos de Ucrania protestaron frente a la Embajada de Rusia en la Ciudad de México. Hubo letreros, pancartas que hablaban de esta negativa a aceptar a la invasión a Ucrania como una vía que resulte, bueno, siquiera lógica ante la adversidad que hoy está enfrentando el pueblo y el gobierno de Ucrania. Las principales bolsas europeas vivieron este jueves uno de los peores días desde marzo del 2020, luego del inicio de la invasión rusa a Ucrania. El índice FTSE inglés cerró con un retroceso de 3.82%. El DAX alemán de Frankfurt bajó 3.96%. El CAC 40 francés bajó 3.83%. El FTSE de Milán bajó 4.1%. El IBEX español bajó 2.86%. Y fíjense, el índice MOEX, que es el de la bolsa de Rusia, concluyó con un descenso, nunca había visto una baja así en la historia, de 33.28%, 33.28% para abajo. Luego de abrir con fuerte baja este jueves por la invasión rusa a Ucrania, la bolsa de Nueva York terminó en terreno positivo. Los inversionistas encontraron refugio en las acciones tecnológicas del Nasdaq. Para una gran capitalización, el índice Nasdaq aumentó 3.3%, Standard & Poor's 1,5% y el Dow Jones aumentó 0.3%. Los petróleos se estabilizaron, los futuros en Nueva York cerraron en $92.99 el barril y el Brent del Mar del Norte en $95.48 después de haber subido hasta $105.79 por barril. Pese a que la mayor parte de la jornada los índices accionarios operaron en negativo, en la recta final pasaron a positivo. El índice de precios y cotizaciones en la Bolsa Mexicana de Valores logró un avance de 0.18%. Los inversionistas se refugiaron en las acciones de sectores de construcción, del sector industrial, con alzas hasta del 4.09%. Al inaugurar la Convención Nacional de Industriales 2022, Enoc Castellanos, presidente de la Canacintra, urgió al gobierno federal a tomar medidas para mitigar los efectos del ataque de Rusia a Ucrania, explicando que ya se manifestó la volatilidad en los mercados y que habrá consecuencias negativas por el aumento de las tasas de interés, así como el incremento en energéticos y, claro, en inflación. Hacemos un atento llamado con urgencia al gobierno federal para establecer una política industrial de envergadura
y no de cerrazón, a mitigar los impactos negativos que tendrá seguramente la población por aumento de tasas de interés o por algún desliz de la moneda, por aumento de precios de energéticos, por inflación en general. El conflicto entre Rusia y Ucrania asestará un duro golpe al comercio y a la logística, en donde se prevé una mayor presión inflacionaria, alza en los costos del transporte y riesgo de escasez de algunos productos. Y esto ya lo están viendo especialistas que proyectan la economía para los próximos 3 meses. Por el ataque de Rusia a Ucrania, México y el mundo enfrentarán una inflación más elevada de la que ya existe debido a la escasez de suministros y energéticos, y el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania sí puede presionar a las finanzas públicas de México, ya que el petróleo sube y esto significaría destinar un subsidio mayor al precio de la gasolina, según advierte la Dirección de Estudios Económicos de Citibanamex. El conflicto armado entre Rusia y Ucrania generó un aumento adicional en los precios de fertilizantes, luego de un año en que casi se triplicaron por problemas de escasez y por problemas de cadena de suministro. Al cierre del 2021, los precios de importador en puerto de, por ejemplo, urea, se ubicaron entre los 900 y hasta los $1,000 por tonelada, cuando su nivel habitual es por el orden de los $350 por la misma. Según avance la situación con la operación militar rusa, se prevé que se pudiera dar antes de junio un nuevo ajuste al alza. El índice nacional de precios al consumidor registró un aumento de 7.22% anual en la primera quincena de febrero, según informa INEGI. El dato resultó mayor al observado en las 3 quincenas previas, que fue superior al 7.17, pronosticado en consenso por Bloomberg, y se ubicó por arriba del objetivo puntual del Banco de México del 3%. Hay aumentos quincenales en el limón, otra vez, en el gas doméstico, otra vez, en automóviles, en la carne de pollo, que son muchos de estos, digamos, los insumos principales, parte de la canasta básica. El valor total de la producción de las empresas constructoras del país fue de 23.542 millones de pesos al cierre del año que terminó, con lo que se ubica en 14.33% o 3.938 millones por debajo de su nivel prepandémico. Es decir, la construcción en México todavía no se recupera. Los números son bajitos. No hay proyectos, no hay más inversión, y esto ha traído como resultado el que el año que terminó hubiera sido un año flojo para la construcción, que es un termómetro de la economía. Un año después de su primer intento fallido vía licitaciones, la Comisión Federal de Electricidad adjudicó de manera directa otra vez ya solo 2 empresas sus 6 centrales de ciclo combinado a Siemens Energy, que quedó con 4 proyectos, y a Mitsubishi Power, que quedó con 2, de acuerdo con una presentación ante el Senado por Mario Morales Vielmas, que es director general de Intermediación y Control Delegados de la Comisión Federal de Electricidad. Siguen dándose concursos que resultan desiertos y asignaciones que resultan directas. ¿A quién? ¿Bajo qué criterio? No lo sabemos, pero el hecho es que sí, estas 6 termoeléctricas que fueron asignadas directamente no tienen más que un grado de parcialidad desde nuestro punto de vista. El gobierno federal prefiere cada vez más las adjudicaciones directas para las compras públicas que los concursos, según revela la Auditoría Superior de la Federación en su revisión de la Cuenta Pública 2020, mientras que en el 2015 el monto asignado a través de estos procedimientos representó el 22.8% del total. Para el 2020 fue del doble, 42.5%. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, cuya inauguración está prevista para el próximo día 21 de marzo, contará con la vigilancia de 1.610 elementos de la Policía Militar que estarán bajo el mando de la Guardia Nacional. El presidente López Obrador ordenó iniciar una investigación sobre el presunto conflicto de interés que podría involucrar a su hijo mayor, José Ramón López Beltrán. ¿Será verdad? ¿Será una cortina de humo? Bueno, el presidente así se pronuncia. Ahora que salió lo de José Ramón, estaba seguro
de que no había ningún conflicto de intereses, estoy absolutamente seguro. Pero de todas maneras ordené de que se abriera la investigación o que se diera respuesta a las denuncias presentadas. El que nada debe, nada teme. Sí, estamos ya acostumbrados a que el presidente miente, engaña, es un zorro, y ahora, para que nadie diga nada, dice, oye, yo investigué, yo mandé a investigar a mi hijo, y el que nada debe, o sea, de entrada ya lo está perdonando. El presidente pidió al Departamento de Estado norteamericano consultar a Ken Salazar, embajador de Washington en México, antes de publicar mensajes en Twitter sobre el clima de violencia que enfrentan periodistas. Por cierto, hay ya otro periodista asesinado, y con esto vamos con 7 periodistas asesinados. Se reporta hace unas cuantas horas y habla así. Ojalá y antes de que suelten un tuitazo del Departamento de Estado, le pregunten al embajador, porque no creo que lo hayan tomado en cuenta. Pues no creo que el presidente tome en cuenta la realidad, y la realidad es otra. Jorge Choche Camero, periodista reportado muerto hace unas cuantas horas. Con esto van 7, esto en Sonora. Con esto van 7 periodistas asesinados en México en este año 2022. Y estamos todavía sin terminar el mes de febrero. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. 91 de cada 100 personas en nuestro sondeo hoy están diciendo que la política diplomática del gobierno del presidente López Obrador no beneficia a nuestro país. Es decir, que es perniciosa la postura del presidente de México, porque en sus cálculos políticos él está viendo para sí y para sus intereses, en diferencia de lo que tendría que ser una política pública, como es la postura diplomática ante una guerra en la que el mundo occidental está pidiendo a gritos que todo el mundo rechace las políticas hostiles y de invasión de Rusia sobre un conflicto en Ucrania. El argumento del presidente de México es que no se pueden romper los canales de comunicación y que por lo mismo romper relaciones con Rusia implicaría romper canales de comunicación. Entonces nos tenemos nosotros que poner en una posición un poquito ya más rígida, ¿no? Si el presidente piensa que romper a la diplomacia es romper canales de comunicación, ¿por qué suspendió la relación con España? Una suspensión rara en la que primero habló de que se ponían en pausa esas relaciones y después aseguró que no se trataba de una ruptura con el gobierno, simplemente con las empresas españolas, que es tanto como romper con los vínculos comerciales con España toda. Pero ¿bajo qué premisa fue la suspensión de la relación con España? Bueno, bajo la premisa de un rencor por ahí escondido en los rincones del cerebro del presidente López Obrador, una ocurrencia genial que haría ver que México tiene una posición muy digna y que España es un país ratero que llega a ejercer contratos leoninos en contra de un México que los españoles podrían considerar como tierra de conquista. Son palabras del presidente. En contra de un hombre como Vladimir Putin, que hoy es responsable de la muerte ya de cientos de personas en una invasión absolutamente hostil, brutal, rampante, comprometida con los ejercicios del más profundo acto de lesa humanidad ante una población inocente en más de 25 diferentes frentes en el territorio ucraniano. Y ahí el presidente López Obrador dice, no, ahí no rompemos relaciones diplomáticas con Rusia, tenemos que conservar los puentes de comunicación para que siga habiendo en ello una vía diplomática. En primer lugar,
habría que ver que la vía diplomática que México pueda establecer en contra de Vladimir Putin no le sirve a Vladimir Putin para nada, pero sí es un argumento que puede ser tomado en cuenta por los países de Occidente encabezados por los Estados Unidos, que verán cómo en el momento en que hay que accionar para condenar una serie de hechos, el gobierno de México se queda en el limbo y dice, no rompemos la relación. Sí, es el mismo presidente el que se tardó y fue el último en felicitar a Joe Biden cuando ascendió a la presidencia de los Estados Unidos. Y ahora el mismo que ante un llamado de los supuestos aliados de México, Estados Unidos, Canadá, toda la Unión Europea, el Reino Unido, que tienen una postura de absoluta reprobación a lo que está pasando en Ucrania, el presidente dice, no rompo la relación con Rusia. ¿Por qué? Porque es una vela prendida que tiene el presidente López Obrador en el caso de que la situación con Washington implicara la necesidad de ponerle una presión extra que pudiera ser Rusia en una alianza con México o que pudiera ser China en una alianza con México. Es decir, le podría decir Andrés Manuel López Obrador desde su departamentito en Palacio Nacional, en su austeridad total, a Washington, bueno, si no me quieres ni modo, tengo estas otras alternativas y por eso no rompo con Putin y por eso no rompo con nadie que pueda resultar para ti un amago. Y estas cosas se guardan. Estoy seguro que en el cajón de los rencores y de las protestas futuras de la Casa Blanca, del Pentágono norteamericano, del Departamento de Estado norteamericano, del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, de todas las instancias institucionales que tienen una relación con México, estarán diciendo, en la hora buena, México no reaccionó en consecuencia. Es decir, no hubo un apoyo tácito y fáctico, real, del gobierno del presidente López Obrador a las acciones que encabezó o que está encabezando el gobierno encabezado por el señor Joe Biden. Eso va a tener un costo. Y en este momento estamos en medio de la refriega. Es difícil saberlo, pero esas cosas se anotan, ¿eh? Estoy seguro que se apuntan en algún librito de los rencores. Habrá en algún momento que sacar esa ficha para que Estados Unidos le diga a México, mira, cuando todos te necesitamos, tú estuviste ausente. Hace muchos años, allá en las épocas del presidente Fox, hubo una postura similar cuando Estados Unidos necesitaba de México un apoyo tácito a una invasión de Estados Unidos a Oriente Medio. Y en ello, de México no hubo ni una respuesta negativa ni una respuesta positiva. Simplemente no hubo nada. En este caso, las condiciones son distintas, pero bajo una misma premisa. Hay un conflicto, hay una guerra, hay una invasión, hay muerte, hay desolación, hay destrucción, y México ante el conflicto tiene una respuesta negativa, porque decide no romper con Rusia cuando todos los países del bloque que enfrenta a esta acción por demás infrahumana, por demás detestable, México se mantiene firme en la idea de que el respeto al derecho ajeno es la paz y que ahí no nos metemos con nadie. El presidente nuevamente se equivoca y yo quisiera que en este tipo de decisiones tan profundas, tan serias y con tantas consecuencias, el presidente se dejara asesorar, porque si nos vamos por su solo instinto, lo único que estamos logrando es la percepción del público. 91 de cada 100 personas piensan que la política pública diplomática de México, del gobierno de López Obrador, es una desgracia que lejos está de beneficiar a nuestro querido país. Desafortunadamente, otra mala decisión de un gobierno que no sabe en dónde está ubicado el mundo, que en dónde está ubicado México con respecto a lo que le conviene y a lo que a la larga le puede perjudicar.
El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Fíjense que se hizo un estudio del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios que resulta tremendo, ¿no? De cada $10 que ingresan por exportaciones a carreteras en los Estados Unidos, $3.7 quedan en manos de cárteles que dominan el tránsito terrestre en México. Destaca que México tiene aún atractivos para la inversión nacional, para la inversión extranjera, pero el proceder del crimen organizado, incluso para determinar un alza de precios, le restan, según dice el reporte, belleza al entorno económico del país. La campante impunidad ha llevado a que el crimen organizado sienta que para ellos no hay límites, por lo que incluso han dejado de conformarse con fuentes habituales de capital y ahora pretenden, para sí, lo que gana en sectores legítimos, otro tipo de actividades como la agricultura, el comercio y otros, aprovechando que el gobierno les provee de abrazos y no balazos. Y fíjense, la delincuencia organizada tiene perfectamente estructurada una idea de a dónde atacar en los convoyes que mueven material por todas las carreteras nacionales, a todos los puntos, y en el momento en que se toma algo robado, inmediatamente esto ya tiene una forma de ponerse a la venta en otra parte. O sea, hay el robo, hay el comprador. Y entonces esto resulta que de cada $4 movidos por las carreteras en México, de cada $10 movidos por las carreteras en México, $4 caen en la delincuencia organizada. Esto es lamentable. Y las carreteras nacionales, todas las carreteras nacionales, puedo decirles que no son carreteras seguras. No hay un ejercicio del Estado de Derecho. Y por más vigilancia que se diga que hay y supervisión en las carreteras, con la Policía Federal de Caminos, con la Guardia Nacional, con el Ejército Mexicano, con la Marina de México, con lo que sea, 4 de cada $10 operados por las carreteras acaban en manos de la delincuencia. El Instituto Nacional Electoral, mediante su Comisión de Quejas y Denuncias, ordenó a Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, retirar propaganda divulgada mediante Twitter. Esto fue por una denuncia del PRD que, debido a que el pasado 18 de febrero, Claudia Sheinbaum hizo publicaciones difundiendo la instalación del Gabinete del Agua, una acción de su administración. Este tipo de reglamentaciones que ahora parecen absurdas a la funcionaria, cuyo grupo político fue el que impulsó este conjunto de normas, quizás imaginando que le complicaría las cosas a partidos como el PAN o como el PRI y no a Morena, es que hoy, ya como partido en el poder, tienen que ceñirse a las reglas. Y estoy seguro que ni Claudia Sheinbaum, ni el presidente, ni nadie dentro de los que hoy están en el ejercicio del poder en Morena, tienen el más mínimo aprecio por la ley y el peso de la misma. Daniel Becker, el presidente de la Asociación de Bancos de México, tuvo una reunión, la primera, con Victoria Rodríguez Ceja, la titular del Banco de México, para abordar temas diversos, entre ellos la construcción de manera conjunta de una divisa digital. El ejecutivo expresó que los bancos mexicanos están buscando contribuir para que se construya un sistema financiero eficiente y robusto, mismo que esté cada vez más al alcance de los mexicanos. Dada la dimensión que aún tiene la economía de México, buscar elementos que robustezcan su política monetaria es algo que todavía puede parecer atractivo y viable, pero que, de seguir como se ha visto hasta ahora, con políticas públicas que ahuyentan la inversión, cada vez será más complicado avanzar en este tipo de proyectos. Los banqueros de México esperan que haya en Banco de México grados de independencia, de autonomía, para que desde esa institución, desde ese Banco Central, se siga emitiendo la cadena de políticas públicas que sean adecuadas para defender de México la soberanía monetaria. Quiero decir que ante este conflicto de Rusia y Ucrania, y ante el que todavía no salimos como mundo
de la pandemia, habrá muchas acechanzas, no solamente en inflación, sino en la paridad de las monedas convertibles. No solamente hablo del peso, hablo del dólar, hablo del yen, hablo del yuan, hablo de monedas que tienen una convertibilidad como sería el euro. Pero si no tenemos políticas públicas que empiecen a dinamizar a la economía en este año que parece que todo se opone a su dinámica, podríamos tener un susto, un sobresalto en nuestra paridad con respecto de las monedas más fuertes del mundo, por un grado de dificultad en nuestra convertibilidad. Es por eso que Daniel Becker, lo que está proponiendo es que haya, digamos, un comercio que le permita a nuestro país tener una fórmula digital como divisa que resulte mucho más adaptable a los tiempos modernos. Hay ya la base para que el mundo transite hacia un nuevo orden económico internacional. Se necesita tener muy poca visión para no observar lo que está pasando. México tiene que adaptarse rápido a estos nuevos tiempos y más vale temprano que tarde. Tenemos que accionar y creo que la Asociación de Bancos de México ha analizado este asunto hasta el punto de tácitamente aceptarlo. Hay muchos bancos que todavía no ven a la divisa digital como una viabilidad, pero tarde que temprano será, no solamente para México, sino para todo el mundo. Vale la pena pensar fuera de la caja y pensar que fuera de la caja vamos a tener soluciones a nuevos problemas en un siglo que nos sorprende, el siglo XXI. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Bueno, y vamos directamente con Adriana Braniff, que nos tiene como siempre información de todo lo que en este momento estamos viendo y viviendo, atribulados después del shock de Ucrania siendo invadida por Rusia. Y te saludo esta mañana, querida Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro. Pues sí, como bien lo dices, nos vamos ya este fin de semana en shock, todos, el mundo completo que vio con sorpresa amanecer ese día a la invasión de Rusia a Ucrania. Así nos vamos en shock y nos vamos también con muchas preguntas de qué es lo que va a pasar. Me parece que va a ser un fin de semana de mucha reflexión para el mundo, de mucha expectativa de lo que pudiéramos estar narrando aquí el lunes que viene. Y entre las varias preguntas que están sobre la mesa y lo que va a ser seguramente el diálogo o la conversación en el mundo, pues va a ser si las sanciones que se están implementando a Rusia nos van a afectar, qué están diciendo los rusos acerca de esta invasión, si Estados Unidos va o no enviar tropas a Ucrania y bueno, ¿qué pasó con esto de Chernobyl? Siento que son las preguntas que van a estar en la mesa de todo el mundo este fin de semana y vamos rápidamente a contestar con lo que se puede estas 4 preguntas. ¿Las sanciones de Rusia nos van a afectar? Pues sí van a afectar porque van a tener consecuencias políticas y económicas globales. Ayer Biden lo dijo en su discurso cuando sale a hablar frente a la nación. Dice que los norteamericanos van a sentir este impacto económico. Sin embargo, los analistas que pude revisar pues dicen que esto será solamente de unos meses, se ven optimistas porque dicen que la contribución de Rusia al Producto Interno Bruto Mundial representa solamente el 1.7%. Y aquí Biden va a tener 2 frentes, el frente en Ucrania y el frente en casa con esta inflación que se está sintiendo. ¿Van a venir más sanciones? Sí. Este contraataque de sanciones, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo hacia Rusia, va a tener que ser como el ataque de Vladimir Putin, como el ataque militar que hizo él, o sea, quirúrgico. Todo esto para evitar que estas sanciones finalmente dañen la economía mundial. La siguiente ola de sanciones, pues debe, según analistas, debe evitar que se prohíba la exportación de gas ruso, o sea, impedirle que exporte no sería una buena idea porque abastece al 40% de Europa. Y tampoco impedirle que exporte su crudo, porque Rusia abastece 1/3
de las importaciones europeas, y también está el factor trigo. Rusia es el mayor exportador de trigo a nivel mundial y pues esto nos hace pensar que Rusia debe permanecer en la economía mundial, Pedro. Y fíjate que yo creo que es una guerra que desde el punto de vista del cálculo de Putin, tendría que ser una guerra muy corta, porque la economía de Rusia no aguanta lo que pudiera ser un desgaste en el tiempo. Bloqueada por Europa, la economía de Rusia solamente tendría como alternativa un posible acuerdo con China, pero todo aquello que le vende a la Europa Central, todo aquello que comercia con el mundo, el propio Vladimir Putin lo dijo el día de ayer, no nos saquen del contexto económico porque somos parte de ello. Pero de todas maneras, creo que si esto se prolonga en el tiempo, Rusia podría tener fíjate lo que bajó la bolsa de valores de Rusia el día de ayer, 33.1%, o sea, ¿cuándo habíamos visto una baja tan importante en un indicador bursátil en un solo día en la historia? Se me hace muy difícil que los rusos aguanten una situación así de compleja. Y tan es así que paso a la segunda pregunta que se pudieran estar haciendo las personas. ¿Los rusos qué dicen? ¿Los rusos qué están diciendo? Y sabemos que no están de acuerdo. Ayer veíamos estas imágenes de gente protestando justamente en las calles de Moscú, enfrentando a la policía, haciendo arrestos por parte de la policía hacia estos manifestantes. Y esto no es de sorprender que sucediera, porque hace 8 años, después de la invasión rusa a Crimea y su posterior anexión de esta, pues también se vieron algunas protestas en la calle, aunque las encuestas en ese entonces apuntaban a que la mayoría de los rusos veían con buenos ojos la confrontación de Vladimir Putin con el oeste. Hoy la situación es un poco diferente, el sentimiento es diferente. Hace unos días, 5,000 personas, entre activistas, artistas, cineastas, músicos, periodistas, científicos y políticos de oposición, firmaron un comunicado donde advertían que los ciudadanos rusos se habían convertido, y esa es la frase que dijeron, en rehenes de una aventura criminal. Y sí, varias encuestas arrojaban que los rusos le temían a esta invasión, y muchos rusos, como sabemos, tienen familiares ahí. Y por supuesto está el temor de que los jóvenes vayan a morir en la batalla, Pedro. Y aquí quiero recordar una frase que tiene mucho sentido y que está, pero adentro, te puedo decir, de todos los norteamericanos, que aunque son bélicos, pues tienen hijos y sienten esto. Y esta es la frase de Eric Harman, que es un fotógrafo, fue un fotógrafo norteamericano que fotografió conflictos armados y decía esto: la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian entre sí, se matan por las decisiones de viejos que sí se conocen y sí se odian entre sí y no se matan. O sea, esa frase siento que es muy importante y eso es lo que están pensando seguramente todas las madres que están diciendo, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Fíjate que el hecho de que rusos se hayan manifestado en ciudades en Rusia en contra de la invasión es, yo creo que un efecto que seguramente habrá calculado Vladimir Putin, pero le salió y le está saliendo mucho más costoso. Los rusos piensan de los ucranianos como sus hermanos. Los ucranianos piensan de los rusos como lo mismo. Son la misma sangre, son el mismo idioma, son la misma cultura, son los mismos antecedentes. Es lo mismo. Sin ir más lejos, echa la mirada atrás cuando la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas no había ni siquiera una distinción por nacionalidad. Eran lo mismo. De hecho, muchos rusos tienen parientes en Ucrania y al revés. Y esta es una invasión de hermanos a hermanos y la sociedad rusa condena con ello los objetivos muy particulares de un presidente Putin que lo que quiere es mantener una presencia y una fortaleza como figura pública en el área para poner al gobierno de Vladimir Putin en el centro de la multipolaridad, mientras que sus ciudadanos le están protestando a su presidente por lo que está haciendo, que para ellos es totalmente inexplicable. Y ahora, Pedro, ¿Estados Unidos va a mandar tropas a Ucrania? Pues la respuesta es no. Ayer lo dijo claramente el presidente Biden, y lo dijo, pero no dijo por qué, Pedro. Hay que entender por qué no se dicen las cosas. Y la razón es porque no puede.
Estados Unidos solo va a tener tropas luchando si las tropas rusas salen de Ucrania, es decir, si amenazan a sus aliados, a otros países, los que están en la Alianza Atlántica. Esto sí lo dijo ayer. Lo que no explicó es que técnicamente los miembros de la OTAN solo pueden usar tropas para defender a sus aliados, o sea, defenderse entre sí, y Ucrania no es miembro de la OTAN. Justamente ese es el problema. Ahí desató todo, que Ucrania quería ser miembro o quiere ser miembro de la OTAN, Vladimir Putin se oponen y Estados Unidos ha dicho, y la Unión Europea, que es libre de decidir si pertenecen o no a la OTAN, pero sería muy difícil que la hubieran incorporado recientemente, porque veían todas estas tropas ahí alrededor de Ucrania y era un movimiento pues poco inteligente para la OTAN, tendría mucho que perder y poco que ganar, porque de haber sido así, hoy estarían las tropas norteamericanas y las de los aliados luchando justamente adentro de Ucrania, y esto ya se hubiera convertido en una guerra global, Pedro. Exactamente, fíjate que ahí esa es la parte fina de todo esto. En este momento Rusia, Ucrania, entre ellos, el momento en que entre la OTAN, el momento en que entre Estados Unidos, imagínate tú, a una fuerza especial del ejército norteamericano combatiendo en contra de un frente ruso, estaríamos hablando de una proporción de guerra mundial. Mientras que esto no sea, entonces el conflicto seguirá siendo regional y esperamos que no haya la necesidad de que otros países intervengan, aunque ya han enviado tropas los finlandeses, los canadienses, los españoles, los norteamericanos, pero están como en un estado de esperar a ver en qué momento son necesarios, y en ese momento se desgranaría completamente la mazorca y pues creo que es algo que no quiere el mundo. Hoy hay una reunión en la OTAN, vamos a ver qué sucede este fin de semana, y Chernobyl, pues nada más para apuntar, ¿por qué Chernobyl? ¿Por qué se está hablando de esto? ¿Por qué los rusos tomaron Chernobyl si no es un blanco militar ya importante que tomar, así como tomaron otros y tomaron los aeropuertos? Pues la simple razón que se está analizando, aunque la respuesta solamente lo tienen los estrategas militares de Moscú, pues es que es un paso directo hacia la capital, Kiev. Y podríamos estar viendo este fin de semana o narrando ya el lunes que la capital de Kiev es tomada por los rusos, Pedro. Fíjate, si la capital de Ucrania es tomada por los rusos, ¿cuál será la suerte de Volodymyr Zelensky, el presidente que dice claramente el objetivo soy yo? En el momento en que tomen a su presidente, en ese momento se podrá poner sobre Ucrania el gobierno que quiera el presidente de Rusia. Y ese creo que es el objetivo fundamental, tomarlo y después poner un gobierno afín a Rusia, a Moscú. Este es lo que está pasando y este fin de semana será muy importante en el desenvolvimiento de eventos que ojalá, espero, no terminen en una tercera guerra mundial. Gracias como siempre, querida Adriana. Esperemos que no, Pedro. Te deseo un buen fin de semana a ti y a todo el auditorio, aunque cerremos con este tema, ¿no? De que esperemos que no sea el TikTok hacia una guerra global, esperemos que no. Vamos a pedir, como dices tú y como comenzaste el programa, por la paz en Ucrania. Vamos a pedir por la paz en Ucrania. Recemos por todos esos hombres y mujeres, niños, que hoy están buscando un lugar seguro, en donde estar. Ya después pensarán en si tienen agua, si tienen comida, si tienen un lugar en donde descansar. En este momento están atribulados. El mundo no puede estar tranquilo con una situación así. Son actos de lesa humanidad. Gracias, Adriana. Gracias, Pedro. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Ucrania. La crisis con Occidente. Aquí estamos con un resumen de lo más importante aquí en la hora central para decir que Joe Biden anunció más sanciones en contra de Rusia por el ataque a Ucrania. Figura el bloqueo de activos a 4 bancos y límites a las exportaciones y también a los negocios con Rusia. El presidente de Estados Unidos aseguró que Vladimir Putin tiene planes de restaurar lo que fue la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. La OTAN anunció que implementará nuevas medidas de disuasión y defensa. Habrá una cumbre virtual de emergencia
en las próximas horas, el día de hoy, el Pentágono enviará a 7,000 militares adicionales a Alemania en respuesta a la invasión, anunció un alto cargo estadounidense anónimo, pero de los 12,000 elementos que hay ahora digamos, desplazados de los Estados Unidos en Europa, todavía no reciben, y esto es muy importante, todavía no reciben una orden para atacar a las fuerzas rusas. Los presidentes Vladimir Putin y Emmanuel Macron hablaron por teléfono sobre la situación de Ucrania y dice Macron que el presidente Putin le dio toda una serie de razones para justificar sus acciones hacia Ucrania. Por otra parte, Vladimir Putin sostuvo que la única opción que tenía para la seguridad de su país era atacar a Ucrania. Fue una medida forzada por las circunstancias, le dijo a Macron. Alexander Shokhin, el presidente de la Unión Rusa Industrial, dijo que Rusia debe de seguir unida al comercio global pese a las sanciones de Occidente. Sergei Shoigu, ministro de la Defensa de Rusia, informó que destruyó 83 instalaciones militares en Ucrania, incluidos 11 aeropuertos. El señor Igor Konchenkov, que es el portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia, dijo que todas las operaciones en el primer día del ataque a Ucrania fueron completadas con éxito. Fuerzas rusas tomaron el control de la planta nuclear de Chernobyl, esta vieja planta nuclear de Chernobyl que fuera noticia en 1986. Bueno, ahora esta planta es tomada, según confirma Mikhailo Podolyak, que es el asesor de la oficina presidencial de Ucrania. Antes, Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, escribió que en la acción una declaración de guerra en contra no solamente de Ucrania, sino de toda Europa. Hasta ahora al menos 137 personas han muerto, civiles como soldados. 316 han resultado heridas por ataques aéreos y terrestres de Rusia, según informa Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Las Fuerzas Armadas ucranianas afirmaron que el ejército de Moscú perdió 800 hombres, 30 tanques, 130 vehículos de combate, 7 aviones y 6 helicópteros en la primera incursión rusa. Kiev, la capital ucraniana, fue atacada por misiles durante la madrugada, hora local, según advierten las propias autoridades. Hubo la estampida, hubo gente que salió como pudo de Kiev, hay otras que se metieron en los hoyos, de donde hay hoyos, fundamentalmente, claro, el sistema de transporte del metro, ahí en las estaciones del metro, ahí se quedaron y se resguardaron. No tienen comida, no tienen agua, no tienen baños, es una desgracia. Hay niños, hay niñas que están ahí en una desgracia para la humanidad, lo que estamos viviendo. Ante la agresión rusa en Kiev, miles de personas se resguardan en donde pueden, quedan hacinadas, no hay sistemas de distribución de nada, hay una inconexión entre las fuerzas del orden en Ucrania y la sociedad civil que se encuentra al garete. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, decretó movilización general militar para contrarrestar la invasión rusa, según un decreto publicado en su página web. Este viernes Zelensky afirmó que hay grupos de sabotaje rusos en Kiev y recriminó que la OTAN lo dejó solo por el miedo que les dio el combatir a las fuerzas rusas. El presidente confirmó que él y su familia permanecen en Kiev, aunque Moscú lo haya identificado como el objetivo número 1, es decir, van por él. La policía rusa detuvo en varias ciudades a 1,400 personas por participar en manifestaciones en contra de la guerra en Ucrania, según una ONG de derechos humanos que se llama OVD Info. Manifestantes acudieron a plazas y a puertas de embajadas rusas en Tokio, en Tel Aviv, en Nueva York, para denunciar la invasión de Rusia a Ucrania. Hackers identificados con la organización de piratas informáticos Anonymous dijeron que tiraron algunos sitios web asociados con el gobierno de Rusia en represalia a lo que hackers rusos hicieron con instituciones ucranianas. Shavia Mantu, portavoz de ACNUR, estimó que 100,000 personas huyeron de sus hogares y que miles dejaron Ucrania para buscar refugio en el extranjero. Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión de Europa, dijo que el ataque bárbaro a Ucrania amenaza con la estabilidad en Europa
y también en el orden internacional. Tengo aquí más información. Hua Chunying, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, reiteró su llamado al diálogo, acusó a Estados Unidos y a sus aliados de empeorar la situación. Por otra parte, les quiero informar, a ver, lo último urgente que tengo. Xi Jinping, este es importante. Xi Jinping, presidente de China, habló hoy con Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania. Se mostró favorable a resolver el conflicto por la diplomacia. China apoya a Rusia en la resolución del conflicto a través de negociaciones con Ucrania, informó la televisión estatal CCTV. Precisó que durante la conversación, el presidente Xi Jinping dijo que es fundamental abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, dar importancia y respetar las preocupaciones razonables de todos los países para crear un mecanismo de seguridad europeo equilibrado, eficaz y sostenible mediante las negociaciones. El Papa Francisco estuvo en la embajada rusa ante la Santa Sede. Se trasladó físicamente a la misión diplomática, habló con el embajador Alexander Avdiev y le manifestó su preocupación por la guerra en Ucrania, según informa hoy la oficina de la estampa del Estado Vaticano. Por otra parte, Olga Beatriz García Guillén, embajadora de México en Ucrania, dice que el personal diplomático se encuentra bien, al igual que los mexicanos ahí registrados. Y por último, hasta este momento sigue firme la decisión del presidente López Obrador: no romperemos relaciones con Rusia. Cuando el mundo occidental le está pidiendo a sus estados miembros, ahí está México, que rompamos la relación, México dice no, dice tenemos que conservar la vía del recurso diplomático. Y me pregunto, ¿y con España qué pasó? Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Con. Central FM. Equilibrio. Ingeniero, ¿Cómo te va? muy buenos días. Ya, como lo anticipado, hoy es viernes. Entonces, que no creo que vaya a ser un plácido fin de semana. No, por todo lo que está pasando en Ucrania. Movidito, ¿no? Cómo están cambiando las cosas, cómo los escenarios de repente se mueven para uno y para otro lado. Y siempre la inestabilidad del mundo, cuando se pone a prueba, como que hay un nerviosismo. Hay un nerviosismo enorme, y más cuando la gente en Ucrania elige a un presidente que no tenía las capacidades para hacerlo. Esto creo que es importantísimo. Hay que tomar en cuenta, no que nos vaya a pasar tener un gobernador que fue futbolista, ni cosas por el estilo que pasan en nuestro país, pero déjenme conectar mi micrófono. Creo que sería mejor. Es que tengo una voz fuerte. Atronadora que puede invadir el mío, ¿no? Pero bueno, no que nos pase en México que tengamos gobernantes no calificados, pero esto le está pasando hoy por hoy a Ucrania. ¿De dónde viene el presidente Zelensky? Pues él es un cuate que me he puesto a investigar un poco acerca de su vida, que empieza su vida pública a nivel de actuación. No estamos hablando de algunos otros personajes que han llegado a la presidencia de países importantes, como, los Estados Unidos tuvo un presidente actor, ¿no? Malo, por cierto, como actor. Como actor y como presidente, como primer gobernador de California. Y no estoy hablando de Schwarzenegger. Y después como presidente de Estados Unidos, ¿no? Reagan. Entonces, Ronald Reagan. Es el caso de Zelensky, que fíjate, Zelensky saca una serie en Ucrania que se llama Servidor del Pueblo, que por ahí les mandé la foto de la imagen. Ahí está, míralo. Esta serie se convierte en una serie profundamente popular, en donde Zelensky jugaba un papel. Era el presidente de Ucrania. Y entonces, ¿cómo llega a la presidencia en esta película? Llega a la presidencia de la misma forma que llega en la vida real. Era un comediante que decide lanzarse a la presidencia, que ya sabes, ¿no? A lo largo de su vida daba clases en una primaria, este es el plot de la serie,
pero que también la hacía de comediante en sus tiempos libres y se enfrenta al gobierno corrupto de Ucrania y se hace presidente. O sea, de un personaje encarnado se convirtió en un personaje real. No nos vaya a escuchar Kate del Castillo. No, digo, no, eso es otra cosa. Pero de aquí surge un partido político que se llama El Servidor del Pueblo. Y de este partido político que surge de una serie de televisión, llega a la presidencia Zelensky. Entonces yo me quiero imaginar que en el momento en que Zelensky llega a la presidencia, pues ha de haber sentido cuando Trump llegó a la presidencia, ¿no? El primer sorprendido fue él, porque llega a la presidencia de una forma arrasadora, Zelensky. Ahora, todo esto lo ha llevado a un posicionamiento internacional que nos está derivando en un conflicto. Ahí vemos algunas imágenes de la serie. Nos está llevando a un conflicto internacional de cuando confundimos la realidad con la ficción. Entonces, ¿qué pensó la gente de Ucrania? Este cabrón va a llegar con las R-15 a disparar en el Congreso y va a acabar con la corrupción. En el momento en que Zelensky llega a la presidencia, por parte de Ucrania, empieza a haber una intención de unirse a la OTAN, que después viene a ser una amenaza directa al presidente de Rusia. Entonces, ¿qué pasó? Zelensky tiene estas vías de llegar a la OTAN y cuando se mete a los catorrazos, hasta ahorita Zelensky se ha dado cuenta que la OTAN le ha dado la espalda, porque así lo siente Zelensky. Ayer decía el presidente de Ucrania, he hablado con miembros de la OTAN para que me vengan a echar el guante. Y me dejaron solo por miedo. Me dejaron solo por miedo. ¿Por qué? Porque Rusia ve la entrada de Zelensky a la OTAN, de Ucrania a la OTAN, lo ve como una amenaza geoestratégica. Entonces, habrá muchos que ahorita estén pintando a Vladimir Putin como el villano de la historia, pero habrá muchos otros más en Rusia que vean a Vladimir Putin como, no el villano, sino como el defensor de sus intereses, porque a lo que está alegando Putin, que fue lo que habló con Emmanuel Macron, es yo me metí a Ucrania porque esto fue una amenaza directa a mi seguridad. Y primero voy yo y los intereses de Rusia. Es mi obligación. Y es mi obligación como presidente de Rusia. Y entonces aquí viene un dilema bastante interesante que después bien podría acabar esto en una guerra mundial por las provocaciones que estamos viendo de parte de los rusos hacia la misma OTAN. ¿Qué hace la OTAN? Los países del NATO, de la Organización del Tratado Atlántico Norte, han impuesto una enorme cantidad de sanciones a los rusos. Sanciones a sus oligarcas, sanciones a sus bancos, sanciones a sus empresas, pero la pregunta que todo el mundo se tiene que hacer ¿es esto suficiente para poder evitar una guerra mundial? ¿Qué va a pasar cuando Rusia empiece a provocar de manera exagerada, como ya lo estamos empezando a ver, a la población civil? Fíjate, si el escenario es, vamos a pensar que este fin de semana toman Kiev. Pues, y en el momento hoy, no te vayas el fin de semana. No, pero vamos a pensar que cercan Kiev y se encuentran con Volodymyr Zelensky en algún lado. Lo matan. Y lo toman preso, lo llevan. O lo matan, vamos a poner. Él ha dicho que es el objetivo número 1 del ejército. Y en ese momento, Ucrania entra en una crisis política. Sí. Porque no tiene estadista. Sí. Y entonces se organiza un proceso electoral, como tú lo quieras, bajo el patrocinio y tutela de Moscú. De los rusos. Entonces, de lo que me pongo a pensar, un escenario, ahí te va. ¿Hubiera pasado esto igualito si Trump hubiera estado en el poder en los Estados Unidos? Ay, ¿Qué pregunta, no? Es una pregunta complicada, pero ayer lo decía Donald Trump en un espacio de Fox News, ¿no? Si yo hubiera sido presidente, esto no hubiera sucedido. Es que yo pienso igual. Eso es lo que dijo Donald Trump. Porque ¿sabes qué hubiera pasado? Creo. Digo, él hubiera. En la historia lo hubiera. No, esa es una regla de oro, no existe, pero como un escenario de análisis. Putin y Trump los veo poniéndose de acuerdo para desestabilizar el gobierno ucraniano, tirar a Zelensky sin tener que hacer una invasión, tirar a Zelensky y poner a un gobierno alternativo. Acuérdate de aquel quid pro quo que lo debilitó tanto. O sea, bueno, de alguna manera
¿esto se pudo haber evitado? Pues sí. ¿Las condiciones fueron extremas? Sí. ¿Tiene argumentos Vladimir Putin para haber invadido Ucrania desde el punto de vista de su seguridad nacional? Sí los tiene. Pues sí los tiene. Sí los tiene. Ahora, vemos aquí, y aquí regreso a la parte de la incapacidad. Quiero poner este fragmento de lo que ayer decía Zelensky hacia los rusos. Hay que analizar la forma, la temblorina de la voz y el miedo que se le ve al presidente. Y uno no quiere un presidente con miedo. Hoy Ucrania tiene a un presidente con miedo. Atemorizado. Y eso es peligroso. Escuchemos y veamos. Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол En переговоров. pocas palabras, ahí el presidente de Ucrania, ya que no lo hablamos fluido, le estaba diciendo al presidente de Rusia que se sentaran a negociar. Esto viene con una respuesta y ahora otra vez. De entrada, en este video vemos a Zelensky sin comprender el ucraniano. Lo vemos atemorizado, bajando la vista, diciendo, nervioso, el problema ansioso en el que me metí. Ahora veamos la respuesta de Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que le dice a Zelensky, claro que nos sentamos a negociar, pero lo primero que tienes que hacer es rendirte, bajar las armas. Судьбу. Россия обеспечит демилитаризацию Украины, Россия обеспечит денацификацию Украины. Мы слишком страдали от нацизма, и украинский народ слишком страдал от нацизма, чтобы на это все можно было. En un lenguaje sin palabras. Fíjate que la forma es fondo. ¿Te fijas, Lavrov, de traje? Y, mira, empoderado. Empoderado, el podio, la bandera rusa, el fondo. Y el otro parecía... está arrinconado. Un chavo viendo la tele con una pizza. Es una rata en una jaula. Es una rata en una jaula y vemos del posicionamiento de Rusia fuerte y contundente. Ahora, esto no exime de las provocaciones que está generando Rusia a la comunidad internacional. Es aquí en donde va a estar el hilado fino, en donde nos daremos cuenta, ya no va a ser por defender la presidencia de Zelensky, ya no va a ser por defender al personaje, sino va a ser por defender a la población civil de Ucrania. Hoy los vemos hacinados en estaciones del metro, durmiendo a la intemperie, con miedo de regresar a sus casas ante la posibilidad de bombardeos. Sin embargo, este tipo de provocaciones por parte del ejército ruso bien podrían tener un eco internacional. Y te presento, por ejemplo, este video. Va un tanque por las calles de Kiev, se da la vuelta y le pasa encima a un automóvil de civiles, con civiles adentro, valiéndole perfectamente mal. Este tipo de provocaciones del ejército podrían determinar la entrada de la OTAN o no. ¿Por qué? Porque entonces vemos lo que sucede en las guerras, lo que pasa en los frentes, en donde llega un momento en el que los soldados se van encarnizadamente a la población civil y en donde no hay y no se respeta ningún tipo de ética. Las guerras ya en este estilo no tienen ética, es matar por matar a lo que ellos consideran sus propios hermanos. Es increíble. Lo hemos visto en frentes de guerra. Estas escenas que acabas de presentar son dramáticas. Yo recuerdo cuando estuve en Bosnia-Herzegovina, después de la guerra de Bosnia, caminar con la gente, estar con ellos, escuchar sus historias. Estaba yo acompañando a los cascos azules de la ONU y me acuerdo las historias de Bosnia. ¿Te acuerdas? Te contaba yo, caminaba yo por la calle recogiendo balas, tendríamos que ayudar a las trincheras a sacar los rifles en esta guerra que fue encarnecidamente cruel. Me recuerdo una anécdota que me contó una persona en Bosnia, en Dobrovice, que me decía, a mí me tomaron los soldados, me sentaron en una silla, me amarraron de pies y manos y violaron a mi madre enfrente de mí y le cortaron la cabeza y me la pusieron en las piernas. Esa es la crueldad de la guerra. Y como esas historias hay infinidad. Y es aquí en donde se podría definir, ante estos atropellos humanitarios, la entrada de la OTAN. Ahora, por último, no me queda más que como el presidente expresar las palabras
que decía, ¿te acuerdas de Jesús Murillo Caram? ¿No? De los creadores de Ya me cansé. Escuchen a Jesús Murillo, que decía esto. Muchas gracias. Ya me cansé. Muchas gracias. Hemos agotado todas nuestras preguntas. A un Andrés Manuel López Obrador que responde con una frase similar. Pero sí, ya no puedo más. O sea, ya cierro mi ciclo y me retiro. Desde aquí al presidente, si usted ya no puede más, nosotros sí. Y estaremos aquí para seguir luchando. Gracias, gracias Pedro. Qué duro es la guerra y a veces uno no puede reconciliarse con la naturaleza del hombre en medio de su crueldad. Hablemos de cine con Ricardo Colorado en Central FM Equilibrio. Estoy con mi querido Ricardo Colorado, es viernes, hablemos de cine aquí en Central FM. Te saludo esta mañana, querido amigo. Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Hoy es viernes de cine, hay que estar, hoy más que nunca, Pedro, tenemos la obligación de estar positivos en lo que nos cabe y estar en paz, Pedro, ante un mundo tan agitado, todo lo que está sucediendo en nuestro mundo increíble, que después de una pandemia estemos todavía frente a esto. Bueno, pues yo tengo una buena propuesta, tengo una buena noticia, Pedro, y vamos a ver una buena serie. ¿Qué te parece? Me parece necesario. Y justo. No, es que de verdad, cuando la realidad sobrepasa la ficción, entonces tenemos que ir a la ficción, yo creo, para crear nuevas realidades, Pedro. Y fíjate que hoy vamos a hablar de una serie que tuve la dicha, el placer y el deleite, Pedro, de ver una serie sin desperdicio, como hace mucho que no veía, y por eso quiero hablar de ella en este espacio ampliamente el día de hoy. Se trata de la serie de 1883. Esta es una serie producida por Paramount Plus. Está en la plataforma exclusivamente en Paramount. Entonces, aquellos que tengan $8 ahí que les sobren y quieran suscribirse un mes, háganlo porque no se van a arrepentir. Vale la pena la suscripción solo para ver esta serie, Pedro. Así de buena está. Esta es una serie que es la precuela de otra serie de la cual ya hablamos en este espacio, que se trata de Yellowstone. Sin embargo, fíjate que 1983 va más allá en todo sentido. Para empezar, es una historia extraordinariamente bien hecha, hilvanada, que narra y nos sumerge en la vida de los primeros pioneros que se expandieron hacia el oeste americano. Y aquí vamos a seguir los pasos de una familia de campesinos que se embarca en este viaje, en esta odisea a través de las grandes llanuras para ir al último bastión de la indómita América durante el año de 1883. Esta historia hace un recuento descarnado de esta expansión occidental y un estudio intenso de lo que pudo haber enfrentado una familia que huye de la pobreza para buscar un futuro más prometedor, pero desde mi muy particular punto de vista, Pedro, hace algo muy especial. Y esto es explorar la forma extraordinaria en la que estas personas se enfrentaron con un mundo indómito, salvaje, libre. Y me encanta la narrativa. Es una historia que es muy poética desde el punto de vista de guión, de escritura, de storytelling, pero a la vez es muy dura, muy cruda. Entonces llegas a hacer una simbiosis entre poesía y acción y se vuelve una historia muy bucólica, muy nostálgica, porque entras en una narrativa que expande la perspectiva de la audiencia de lo que pudo haber sido este oeste salvaje americano. El director es Taylor Sheridan. A él lo recordamos por Wine River y por Hell or High Water y por la última que es Sicario. Este cuate es un actor talentoso que tenía ahí sus guioncitos, participaba con algunas películas, hizo la de Hell or High Water, que es como un nuevo western. Bien, o sea, bien a secas, funcionaban sus películas, yo vi todas ellas. Sicario a mí no me encantó, pero bueno, sin embargo ahí estaba. Pero en esta serie creó un parteaguas. Hay un antes y un después, porque entonces ya no es el Taylor Sheridan que escribía westerns, sino se vuelve un monstruo realmente de la escritura, se vuelve una referencia en los westerns y muy importante, cambia la fórmula en la que los westerns están siendo contados.
se regresa un poco al estilo tradicional de este género, pero de una forma más cruda y a la vez poética. Entonces, él va a generar una nueva narrativa en los westerns. Hay un antes y un después, y está generando un hito en la forma de hacer las series. La primera temporada consta de 10 episodios. El elenco es de primera. Vemos a Sam Elliott, a Tim McGraw, vemos a Colina de la Fe, Isabel Mayo, la Mónica Garrett. Por ahí hay un cameo también con Tom Hanks. Pero hay un actor que a mí me encanta, que es el nominado al Oscar, Graham Greene. Él salió en Danza con Lobos. Es un elenco de primero. Y Greene, este actor que sale como un vaquero viejo, vencido, experto, un militar, lleva el papel de un anciano sabio. Es un tipo de cuervo que ayuda a los Dutton en su viaje por el oeste. No se van a arrepentir. 1983. Pocas veces, Pedro, recomiendo una serie de esta forma, porque aquí pasan dos cosas. La serie está excelentemente bien calificada. La crítica coincide en que es una historia que está generando un nuevo hito, pero a mí lo personal me encantó y a mí me gusta recomendar lo que me gusta. Entonces, véanla, se van a salir un poco de esta esfera tan compleja por la cual estamos atravesando el mundo y van a disfrutar un buen momento con su familia. Es importante el apoyo de toda la familia. En teoría es una serie blanca también y la van a disfrutar muchísimo. 1883, no se la pueden perder. Gracias, mi querido. Ahí tenemos mucha tarea y buena tarea de esta que todas las semanas me solazo en decir que nuestras recomendaciones en Central, a través de tu opinión, le gustan mucho a la gente, te siguen mucho en ese sentido, y desde aquí muchas gracias por toda esta dedicación de una actividad que yo sé que tú amas. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Pedro. Otro fuerte para ti. Tenemos una obligación, Pedro, la de ser felices nada más. Así que ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo, claro que sí. Porque en Mazda compartimos tu amor por cada set. Presentamos Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Voy directamente con Alex Reyes, quien nos tiene, bueno, vamos a descansar de toda esta tensión y entremos en el fascinante mundo de los deportes. Querido amigo, buenos días. Hola, Pedro. Muy buenos días, gusto en saludarte. Oye, fíjate que han pasado tantas cosas en esta semana, casi todas positivas. El tema de Zverev creo que es el gran negrito en el arroz. Me contaban, Pedro, que le costará lo que hizo, los 3 raquetazos y las paradas, entre la sanción de la ATP de $40,000, más todas las garantías que tenía por venir, algunos privilegios que van dentro del contrato que firma el Abierto mexicano con varias de las figuras. Más de $500,000 le costará económicamente el acto que tuvo, este berrinche, esta agresión vergonzosa. Más de $500,000. Creo que ahí sí, sumando todas las ecuaciones, pues es una sanción ejemplar y ojalá pueda recapacitar sobre su actuación, su triste y vergonzosa actuación. Pero bueno, las cosas positivas, Pedro. México tiene hoy, jugando en Acapulco, al futuro nuevo número 1 del mundo a partir del próximo lunes, Daniil Medvedev. Este dato es increíble, Pedro. En 18 años, solamente 4 tenistas han podido alcanzar la cima del tenis mundial. El tridente que ha maravillado, creo que a todos, Federer, Nadal y Djokovic, que perdió ayer en Dubái y por eso se le abre la ventana al ruso Medvedev. Y por ahí algún tiempo que jugó muy bien antes de las lesiones Andy Murray, pero este grandulón de 1.98 se convertirá a partir del lunes en el número 1 del mundo y hoy enfrentará en semifinales a Rafa Nadal, una reedición de la final del Abierto de Australia. Ganó Medvedev a Nishioka, el japonés, 6-2, 6-3. La verdad es que ha tenido partidos muy fáciles, no por otra cosa, sino por el gran nivel que está teniendo el ruso. Enfrentará a Rafa Nadal por allí de las 10:30 de la noche en el estadio principal, que batalló en el segundo set Rafa Nadal ante Tommy Paul, pero terminó ganando 6-0 y 7-5.
el número 1 del mundo contra, increíblemente también, Pedro, Rafa Nadal a sus 35 años está teniendo el mejor inicio de año de toda su carrera. 13 ganados, 0 perdidos, así es que mejor platillo no podríamos tener para la ronda de semifinales. Y la otra, que se jugará poco antes del estelar, será entre el británico Cameron Norris, que es sexto sembrado, es 12 del mundo. La verdad es que un poquito más si Cameron Norris hubiera garantizado 6 top 10 en este abierto, cosa francamente espectacular. Enfrentará a Stefano Tsitsipas, el subcampeón, así es que todo está a pedir de boca para que tengamos un extraordinario viernes de semifinales y mañana la gran final. Y también en dobles, afortunadamente hay un mexicano, Hans Kach, está haciendo pareja con también el grandulón John Isner de Estados Unidos y avanzaron a las semifinales venciendo al argentino Ceballos y al español Granollers. Hoy estarán en semifinales abriendo el estadio principal, la actividad de este día a las 6 de la tarde enfrentando a Arévalo y a Roger. Así es que las cosas están muy, muy atractivas y bueno, todo parece indicar que tendremos un fin de semana de locura con las semifinales el día de hoy y mañana terminamos con esta edición excepcional del Abierto Mexicano de Acapulco. Por otra parte, Pedro, importante destacar también el tema de la guerra, está inmerso en los deportes, en todas las instancias a nivel mundial. Hay una chica mexicana que juega en el voleibol de Kazán, Samantha Bricio Tapatía, ayer ponía en sus redes sociales que está nerviosa. No han llegado hasta esa zona las complicaciones, los bombardeos afortunadamente en territorio ruso, pero claramente el nerviosismo está privando en miles o millones de personas, tanto en territorio de Ucrania como en territorio ruso y alrededor del mundo. Todos rogamos porque esto se pueda detener lo antes posible. Ya decisiones confirmadas, la final de la Champions League no se jugará en San Petersburgo, Rusia, se jugará el 28 de mayo en el Estadio Saint-Denis, en París. No esperaron mucho las autoridades de FIFA y sobre todo de la UEFA. La final no se juega en Rusia. Y ya también hace unas horas la Fórmula 1 decidió cancelar el Gran Premio de Rusia que se correría el 25 de septiembre. Bueno, pues ya es un hecho, se cancela, pase lo que pase de aquí a septiembre. No regresa la Fórmula 1 a Sochi, allá en Rusia, en este 2023. Hablando del fútbol, ayer arrancó la jornada número 7. Pachuca 3-1 a Mazatlán, es líder provisional. Querétaro y Toluca empataron a 1. Varios partidos el fin de semana. Claramente el más destacado porque tiene mucho morbo es el de Pumas contra América mañana en Ciudad Universitaria a las 9 de la noche. Dicen que la posición de Santiago Solari ya está en clara duda después de una racha muy mala que lleva de un pésimo arranque el equipo americanista. Y finalmente, Pedro, México está cerca de quedarse a nada de calificar al Mundial de Básquetbol del 2023. México ayer derrotó a Cuba. Buen partido y buen momento vive el básquetbol mexicano, 82-72. El domingo estarán enfrentando a los Estados Unidos en Washington. Un fin de semana que nos espera, pero efectivamente, como bien decías, un pequeño bálsamo en medio de toda esta turbulencia que se vive a nivel mundial y reiteramos nuestros enormes deseos de que esto pueda detenerse lo más pronto posible allá entre Rusia y Ucrania. Te mando un abrazo desde Acapulco, Pedro. Lamentablemente ya el lunes estaré en la Ciudad de México. Bueno, ya todo lo bueno termina en algún momento, pero vuelve a empezar. Gracias como siempre, querido Alex. Pedro. Muy buenos Gracias. días. Mazda, pasión que se transmite en cada uno de nuestros autos, presentó Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio, primera emisión. La revolución del intelecto. Así terminamos una semana de trabajo con muchas sorpresas, con actividades que resultan indignantes para el hombre. Pensamos que con el paso del tiempo los seres humanos vamos siendo mejores y este tipo de invasiones, de atentados en contra
de la soberanía de los pueblos, de falta de respeto a los demás, a la vida misma, a la convivencia. Son, creo, situaciones que la humanidad debe de seguir trabajando en ellas para erradicarlas para siempre. Me pongo a pensar cuando veo momentos como estos, el mundo que estamos dejando a las siguientes generaciones. Yo quisiera que todos pudiéramos tener la oportunidad de dejarles un mundo mejor. Pero luego pasan cosas como estas que nos deterioran a todos. Ojalá y esto se restañe para bien del futuro del hombre, del futuro del mundo y de la humanidad. No podemos vivir así. No es justo para la naturaleza humana. Si la naturaleza toda comprende este problema como un problema de falta de convivencia, yo no sé cómo el hombre no puede entender que pueda fallar por tan poco, cometiendo errores tan graves. Gracias por estar con nosotros. Este fin de semana estaremos en comunicación con ustedes para servirles en función de toda la información que vaya surgiendo en las próximas horas. Creo que este fin de semana será clave, importante para el futuro de la humanidad. Gracias. A nombre de mi equipo de trabajo me despido y les deseo a ustedes que haya un reducto de paz, de convivencia y de amor entre todos nosotros. Hasta entonces. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.